transmitiendo de Gobierno Civil Bíblico, una respuesta real, de gobierno real, diseñada por el Creador de la humanidad. Dirige y conduce el doctor Ricardo Molina. Les damos una cordial bienvenida y un cordial saludo para todos nuestros oyentes, también para cada uno de los seguidores de esta emisora y de nuestras redes sociales. Busco en ti radio, donde estás, no es el final. Hoy es martes 20 de abril del 2021, continuando con nuestra programación habitual, pues llegamos con nuestro segmento Gobierno Bíblico, Gobierno Civil Bíblico. Este segmento lo presenta el doctor Ricardo Molina. Así es que le damos la bienvenida. Doctor Ricardo Molina, ¿cómo está? Muchas gracias, Jorge. Un placer poder saludar hoy a nuestros seguidores de Busco en Ti, de este programa de Gobierno Civil Bíblico. Esta es una propuesta que estamos haciendo en este programa de que sí hay una forma de gobierno, un sistema de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos, y que ese sistema de gobierno pues está delineado en la Biblia, la palabra de Dios. Muchas gracias a todos por acompañarnos, a los que nos verán en el futuro. Pues estamos en abril 20 del 2021. Estamos en un tiempo aquí en Colombia, un tiempo bien interesante, complicado a la vez y muy presionante también por todas las cosas que el mundo está viviendo. Por supuesto que una de las cosas que nos está causando problemas sociales es el virus del COVID-19, y está pues a nivel mundial, pero a nivel Latinoamérica y a nivel Colombia, pues dentro de ese panorama hay otras situaciones del gobierno que están pues marcando una pauta muy fuerte, muy presionante en los colombianos, en la economía de Colombia. Y hoy vamos a estar hablando sobre el principio de propiedad. Principio de propiedad. Propiedad privada, por supuesto. Y el principio de propiedad es un principio de gobierno que queremos compartir. Y como hemos venido hablando, debido a lo que está ocurriendo hoy día, que algo que está calientito, que todo el mundo habla, que está en las redes sociales, es la reforma tributaria. Por esa razón, estaremos hablando de la propiedad privada y estaremos hablando también un poco de la reforma. Yo tengo el documento que se radicó en el Congreso de la República. Tengo el documento de 300 hojas que el gobierno radica en el Congreso para que se discuta. Estoy leyéndolo y vamos a hablar un poquito de eso, varios programas, por supuesto, para explicar a nuestros seguidores y para dejarlo como una enseñanza por qué la reforma tributaria es algo que no edifica, que no contribuye a la libertad y que no permite que realmente haya un desarrollo económico como tal para todos, sino que esta reforma tributaria, bueno, y el sistema económico de Colombia es un sistema económico para que la gente sea pobre, para que seamos pobres y para que hayan muchos pobres, pues para tener gente a quien ayudar. Y pues leyendo este documento, esta propuesta del gobierno, el gobierno pues quiere mostrar la razón por la cual proponen la reforma tributaria, y una de las bases pues es eliminar o erradicar la pobreza y la pobreza extrema de Colombia, que pareciera bueno, pero el método es equivocado. Pero antes de entrar en ese tema de reforma, de mirar el documento y lo que dicen otros, pues yo quiero compartir con ustedes acerca de lo que es la propiedad privada, el principio, un principio de gobierno muy importante que necesitamos aprender. A propósito de esto, ustedes saben que los martes tenemos entrevistas
y los jueves tenemos enseñanza. Hoy vamos a hacer al revés. Hoy vamos a tener enseñanza y el jueves tendremos aquí en este programa al congresista, representante de la Cámara, doctor Carlos Eduardo, quien va a estar viniendo aquí al programa para compartir con nosotros acerca de lo que está ocurriendo en el Congreso. Cosas que son del día a día y que necesitamos aprender. Por ahora nos quedamos entonces con esta clase para entender el principio de la propiedad. Porque cuando hablamos de que el gobierno existe para proteger la propiedad y existe para protegerla de cualquier ataque. El gobierno existe para eso. Existe para proteger y no para robar. Existe para proteger y para que al proteger la propiedad, entonces los ciudadanos se sientan libres de crear más riqueza, de poseer muchas más propiedades para el beneficio personal, familiar y por supuesto nacional. Solamente que con la idea que tiene este gobierno latino y este gobierno hispano, este gobierno colombiano, pues la idea del gobierno como es comunista socialista en su sistema, entonces piensa que del gobierno debe salir todas las ayudas y por esa razón hace leyes y leyes para quitar el dinero a los productores y no protege pues la propiedad. Entonces el gobierno existe para proteger la propiedad. ¿Quién sea dueño de la propiedad? El concepto de mío es fácil y natural. El concepto de mío es fácil y natural para los individuos. El concepto de suyo no es tan fácil. Debe ser enseñado y luego es difícil para muchos aprender y algunos jamás lo aprenden. Esto es muy importante porque cuando hablamos de la idea de propiedad, ese es un concepto, un principio innato en los individuos, los niños, los seres humanos, nacemos con ese concepto de mío. Esto es mío, 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 mío. Se entiende fácil lo que es mío y lo que, por supuesto, no es. Sin embargo, por las ideas y por las enseñanzas que tenemos y porque la misma casa se quiebra ese principio de mío a los hijos, entonces el concepto de suyo, de que las cosas también tienen otro dueño, se complica porque enseñamos que las cosas de todos y se rompe el principio de propiedad en la casa. Y aquí tenemos este dibujito cuando los niños tienen un juguete, el papá o la mamá les compra algún juguete y le dicen, esto es para ti. Y el niño dice, para mí, entonces es mío, sí, es tuyo. Entonces el niño tiene claro el concepto de propiedad privada, esto es mío. Sin embargo, después de que llega un amiguito o alguien más, el papá obliga al niño a compartir. Los padres obligan al niño a compartir lo que es de él. Entonces el niño no quiere. No, yo no quiero compartirlo porque es mío. No quiero jugar con nadie más porque esto es mío. Y los padres le dicen, si no juegas y si no prestas el juguete, entonces te castigamos. Y el niño no entiende. O sea, él está protegiendo su propiedad, pero los padres a la vez están quebrando el principio, obligándolo a compartir. Entonces el niño crece pensando que lo de todos es de todos y que no hay nada privado. Entonces ese concepto de que se rompe el concepto de propiedad privada se inicia en el hogar, con papá y con mamá. Por eso tenemos hoy en día tanta gente que no respeta la propiedad privada. Y bueno, el gobierno no respeta la propiedad privada, ¿no? Para nada. Por eso hace tantas leyes. Entonces, el concepto de mío, pues lo entendemos, pero el concepto de que hay otras cosas que no son mías, que son propiedad privada, nos cuesta entenderlo. Estamos hablando de quién se adueña de la propiedad. Dios nos ha delegado todo
Dios no ha delegado todo a una sola persona, a una familia o iglesia, o empresa, o gobierno civil. Los hombres pecaminosos a menudo creen que Dios ha delegado todo el dominio al Estado. Esto es socialismo o estatismo y tiene muchas formas como se demuestra, ¿no? Entonces, porque el principio aquí es que no todas las cosas están concentradas en un solo lugar, la propiedad. El gobierno considera que todas las propiedades le pertenecen y que todo lo que hay en esta tierra colombiana, latinoamericana, o hablemos de Colombia, le pertenece al gobierno y que los ciudadanos no tienen propiedad, sino que parte de esa propiedad, porque son muy suavezongos, o parte de esa propiedad le pertenece al Estado. Pero cuando hay ese concepto de que el Estado es el que tiene que tener dominio de todo, pues ya vemos que esto es una idea socialista o estatista y estamos en contra de esta idea socialista. Estatismo, socialismo, comunismo, marxismo, todo eso es un pensamiento contrario a el principio bíblico de propiedad, porque el estatismo, el socialismo, el comunismo, el marxismo siempre quieren quitar la idea de la propiedad privada. De los gobiernos civiles buscan controlar o adueñarse de la propiedad. Increíble. Y por eso es que desarrollan leyes para cada vez más quitar la propiedad privada a los individuos. Y lo hacen legalmente, se llama robar. Y recuerden que estamos diciendo que el gobierno está para proteger. Entonces, cuando hacen leyes en donde se cuenta con la propiedad privada de los ciudadanos, eso no es proteger, eso es robar. Y eso es lo que hace nuestro sistema de gobierno. Entonces, aquí tenemos a Carlos Marx, y esto es lo que el hombre dijo. La teoría de los comunistas puede ser resumida en una sola oración: la abolición de la propiedad privada. Esa es la idea de Karl Marx. ¿Cómo abolir la propiedad privada? Esa es la teoría de los comunistas. Esa fue la idea de Karl Marx. Y es la idea que tienen todos estos tipos de gobiernos en donde las leyes se desarrollan paso a paso y con el tiempo para abolir la propiedad privada. Es decir, que impedir que los ciudadanos que trabajan puedan disfrutar de totalmente el 100% del fruto de su trabajo. Hubo alguien más, que fue este hombre Hugo Chávez, dijo: esta tierra no es tuya, la tierra no es privada, sino de propiedad de la nación. Esto lo dijo el presidente Chávez de Venezuela en un discurso en televisión en el 2001. ¿Escuchan bien ese? Ese es la idea, el concepto que tiene esta idea estatista, comunista, socialista, que la tierra no es privada, o sea, de individuos, sino de propiedad de la nación. Ustedes se dan cuenta, por esa razón, es que se taxa o se impone un impuesto a la propiedad, y de cualquier propiedad que las personas tengan, pues tienen que compartir con el gobierno. De lo contrario, pues las leyes te van a presionar y te van a quitar lo que tú tienes. El control del Estado de la propiedad por medio de cómo el Estado controla la propiedad en una sociedad. Número uno, lo hace colocando impuestos de propiedad, impuestos de herencia, impuestos de ingresos graduados,
con idea de compartir la riqueza por tomar de lo productivo y dar a lo menos productivo. En ese punto está la base de la reforma tributaria de este 2021. Esa idea de compartir la riqueza con aquellos que no producen o que se catalogan que no la tienen. El gobierno controla la propiedad por medio de regulaciones excesivas de la propiedad, de la empresa, del uso de la tierra y del comportamiento personal. O sea, lo que el gobierno, como el gobierno quiere controlar la propiedad, pues teniendo un dominio eminente en todas las cosas, en todas las áreas. Esa es la idea de cómo controlar la propiedad privada. Estamos viendo ahorita, ¿no? Estamos viendo ese dilema grande. Los gobiernos civiles paganos también buscan controlar o adueñarse de su propiedad interna, pensamientos, ideas. Entonces, no solamente el gobierno civil hace leyes para la propiedad privada externa, tenemos una propiedad privada interna a lo que se llama conciencia, en donde están los pensamientos y las ideas. Y el gobierno también quiere apoderarse aún de esa parte interna no tangible de los ciudadanos, como son sus propias ideas, como son sus propios pensamientos, y quiere pues legislar para esa área. Aún quiere legislar y que se pague impuestos, casi por pensar. Creo que por ahí hay un proyecto de ley donde se quiere colocar impuestos a la gente que piensa, a la gente que tiene ideas creativas para crear empresas nuevas, para crear riqueza, prosperidad. Entonces, el gobierno plantea en su crisis económica y en su locura cómo podemos colocar impuestos a las ideas nuevas de las personas. Bueno, esa es la idea general de lo que el gobierno hace en cuanto a la propiedad privada. Quiere apoderarse de tu propiedad privada, pero también quiere apoderarse de tu propiedad interna. El que... A ver, ¿qué se me fue aquí? ¿Quién es dueño de la propiedad? Estamos hablando, ¿no? ¿Quién es dueño de la propiedad? Quien se adueña y controla las herramientas de producción. Ese es el dueño de la propiedad. O sea, aquí hablamos de la propiedad privada versus la propiedad socialista. Son unos conceptos que tenemos que tener bien claros. En la Biblia, la gran mayoría de propiedad les pertenece a individuos y a la familia. Eso es lo que la Biblia enseña. Que la propiedad pertenece a individuos, a la familia, no al Estado. O sea que estas ideas de que el gobierno quiere apoderarse de la propiedad privada no es bíblica. Y cualquier intención, cualquier proyecto que se quiera hacer al respecto, pues va en contra de los principios bíblicos, porque la propiedad privada pertenece a personas y a la familia, no al Estado. La propiedad privada, cuando se respeta la propiedad privada, eso produce gente o da gente que quiere producir más creativa, porque sabe que puede disfrutar más del fruto de su trabajo. ¿Por qué? Porque serán motivadas a mejorar su propiedad para disfrutarla y dejar más a sus hijos o a otros que continuarán sus metas en la vida. Cuando uno premia a la gente por su labor, se gana la cooperación de los trabajadores, a diferencia de intentar obligarlos para que trabajen más. Esta parte me parece a mí muy clave, porque el gobierno, tratando de controlar,
tratando de quitar la propiedad a las personas, entonces lo que hace es crear más apatía, lo que hace es crear más ilegalidad y la gente pierde la inspiración para producir riqueza, se pierde la motivación. En cambio, cuando está la motivación o la inspiración para que la gente realmente pueda adquirir propiedad, aquí en Colombia es bien complicado adquirir propiedad, es bien complicado adquirir propiedad de carros o de casas, es bien complicado. Y es complicado porque las leyes la hacen así complicada. Y además, pues, una persona para tener un carro, para tener una casa, es muy difícil porque con el plan económico que hay, pues la gente a duras penas podemos comer y tenemos que pasar entre comer o comprar propiedad. Entonces, pues comemos y nos cuesta entonces tener propiedad privada. Cuando la tenemos, parte de esa propiedad ya le pertenece al Estado. La empresa individual y la riqueza son el resultado de que las personas sean capaces de beneficiarse del fruto de su labor. La idea socialista comunista, la idea comunista socialista, es de quitar la empresa individual, la empresa privada, y se quiere que la empresa pertenezca al gobierno, pero ese es un principio no bíblico, porque cuando está la idea de la empresa individual, entonces la gente es inspirada para multiplicarla, la gente es inspirada para trabajar. Además, la Biblia enseña que debes beneficiarte del fruto de tu labor. Oiga bien, hay que beneficiarse del fruto de la labor. Pero si no va a trabajar para que el gobierno le quite la plata o alguien venga y lo robe, ¿quién va a trabajar? Nadie. Pablo escribe, con esperanza debe arar el que ara, con esperanza de recibir del fruto. Ese es 1 Corintios capítulo 9, versículo 10. Entonces, el motivo de ganancia fomenta más trabajo, lo cual produce más riqueza. Pero cuando no hay ese motivo que uno va a ganar, sino que el sistema que hay es que siempre va a perder, entonces pues se pierde el deseo de producir riqueza. Por eso aquí no quiere producir riqueza. ¿Quién quiere producir riqueza cuando el gobierno solamente planea en cómo colocar impuestos a la riqueza? Eso está ahí en la propuesta de la reforma tributaria. El gobierno coloca impuestos a la riqueza. Entonces, por eso nadie quiere ser rico. Todos quieren ser pobres, porque al ser pobres, pues el gobierno supuestamente va a ayudar. Pero eso nunca va a pasar. La empresa individual y la riqueza son el resultado de que las personas sean capaces de beneficiarse del fruto de su labor. Pablo escribe que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Segunda Tesalonicenses 3:10b. Por otro lado, entre más duro uno trabaja, más debe beneficiarse materialmente con mejores alimentos, mejores privilegios, porque los privilegios los construye uno, no es que se los dan, se construye con el trabajo. Entonces hay un principio bíblico, el que no trabaja, tampoco coma. Bueno, estamos hablando de propiedad y vamos a ir entonces ahora a la reforma tributaria, al documento que yo estoy estudiando de las 300 páginas de la reforma, porque yo estaba averiguando cuántas reformas tributarias han habido en Colombia, y son muchas las reformas tributarias aquí en Colombia. Entonces déjenme mirar a ver si miro el documento de la reforma en Colombia. Muy bien.
Voy a leerles parte de un documento de, esa es una tesis de grado nueva, una tesis de grado de pues, una universidad aquí en Colombia. Y en esta tesis de grado hablan de la reforma tributaria. Y hay una pregunta, ¿es necesario que en Colombia se hagan tantas reformas tributarias? Y el estudio dice que en el siglo XXI ha habido 48 reformas tributarias en Colombia. Y solo 3 de ellas, según los expertos, han sido estructurales. Aunque hay otros, como el ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, que dicen que la única reforma estructural que ha habido en Colombia es la reforma Musgrave, denominada así porque fue Richard Musgrave, economista estadounidense de origen alemán, que por invitación del presidente de la República, Carlos Lleras, lideró el estudio de la reforma tributaria propuesta en ese entonces, en 1974, en la administración de Alfonso López Michelsen. Eso está aquí en el documento de esta tesis de grado. Tal cantidad de reformas advierten que hay mucha improvisación o falta de planificación en materia tributaria. Bien, entonces, en un siglo, en este siglo XXI, han habido 48 reformas tributarias. Y los que estudian esta reforma tributaria dicen que les falta planificación. Y hay muchas leyes que confunden al contribuyente. Dicen que desde hace 3 décadas, cada vez que en Colombia se elige a un presidente de la República, este propone una nueva reforma tributaria. No importa que en campaña el candidato haya prometido menos impuestos, es decir, lo contrario, como lo hizo el actual presidente Iván Duque, ¿no? Pues una cosa es lo que se dice en campaña y otra lo que se hace cuando se gobierna, cuando se está en el gobierno. Al parecer, al gobierno la única manera de obtener más recursos o dinamizar la economía es a través de las reformas tributarias, que generalmente afectan el bolsillo de las personas naturales y benefician a los grandes empresarios. Apoya este último lo dicho por el profesor de Economía de la Universidad Javeriana, Luis García, que dijo: las reformas tributarias siempre han sido la negociación de los grupos de interés más poderosos del país. Creo que ninguna ha sido verdaderamente estructural e integral. Eso lo dijo Quintero, lo dijeron pues en el 2016. Y pues Duque tiene una propaganda de campaña que hablaba de menos impuestos y más salario mínimo para un país solidario. Es una campaña de Iván Duque y de la vicepresidenta. Entonces, en los 2 gobiernos del presidente Santos, por ejemplo, se aprobaron varias leyes que modificaron el estatuto tributario. Es decir, en cada gobierno se hacen leyes y leyes y leyes modificando el estatuto tributario y siempre pues imponiendo más y más impuestos. Aquí tengo yo una serie de leyes que fueron cambiadas en el tiempo del presidente Santos, pero siempre tributando, imponiendo más carga fiscal para empresas y para los individuos. Entonces, ¿qué sucede cuando se está en el poder? Porque en la campaña se promete que no se van a colocar más impuestos. Y a veces la gente promete eso, pero ya la gente que va a votar como que no come el cuento de que eso va a pasar. Entonces, los presidentes, los candidatos presidenciales durante los debates o las entrevistas, ya últimamente evitan anunciar reformas tributarias
u aumento de impuestos, porque nunca cumplen. Entonces, un hecho icónico que sustenta lo anterior que estoy diciendo es la promesa del para ese entonces candidato presidencial Juan Manuel Santos. Si ustedes recuerdan, en 2015, un debate televisado para todo el país durante la campaña presidencial de primera vuelta, Antanas Mocos dijo que era partidario de una reforma tributaria. De inmediato su contendor, Juan Manuel Santos, a ganar indulgencias y votos, dijo que no se debe aumentar el IVA ni el impuesto a la renta. Las reformas tributarias generan inestabilidad jurídica, dijo. Ese impuesto que usted quiere crear le afecta terriblemente a los pobres. Y mientras el país se preparaba para la segunda vuelta presidencial, el 2 de junio de 2010, en un foro sobre gestión pública, el candidato de Santos, que ya había ganado con amplia ventaja la primera vuelta, dijo, refiriéndose a Mocos, le puedo firmar sobre piedra o sobre mármol, si es necesario, que no voy a incrementar las tarifas de los impuestos durante mi gobierno. Bueno, esto es lo que estoy queriendo compartir con todos ustedes, que han habido muchas reformas tributarias y esa es una más que no va acorde a lo que el presidente y a los que corrieron para puestos públicos dijeron, y nadie cumple. Ahora voy a ir un momento al documento que se depositó, se registró en el Congreso de la República, un documento de 300 páginas. Y voy a ir aquí a la página 11, el título 1, que habla de la implementación del programa de ingreso solidario para la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema. Y leyendo este documento, en primera instancia, pues el gobierno en su propuesta la basa, la propuesta que viene de más impuestos, la basa en esa idea de luchar contra la pobreza y la pobreza extrema. Ahora, aquí es donde está la mentira, aquí es donde está el error garrafal de esta gente que no piensa bíblicamente, sino que tiene las ideas comunistas, socialistas del siglo XXI. Ellos piensan que si se ayuda a la gente pobre, si se hace un proyecto para erradicar la pobreza y para ayudarlos, colocando más impuestos a los que trabajan para darle a los pobres que no trabajan, así la pobreza se va a erradicar. No hay nada más terrible, no hay pensamiento más incorrecto que eso. Yo no entiendo cómo los economistas, yo no entiendo cómo los que están en el gobierno pueden tener este tipo de pensamiento y en base a esto como plataforma lanzar un proyecto donde van a colocar más impuestos con la meta de crear un ingreso solidario. Pero esto no es un ingreso solidario, porque si fuera un ingreso solidario, y hablé eso la semana pasada, fuera voluntario. Pero como es impuesto, entonces no es voluntario. Entonces, como no es voluntario, causa muchos problemas dentro de aquellos que tienen que imponer. Y aquí entonces la idea es ingreso solidario para la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema. Ellos llaman programa de ingreso solidario. Dice, créase el programa de ingreso solidario como una renta básica. Aquí viene otro problema grave. Porque lo que el gobierno quiere hacer con esta reforma tributaria es, aunque ya la hay, pero la ratifica,
que es crear una renta básica. Oiga bien, una renta básica para la gente pobre, los de pobreza extrema. Dice que este será un programa de carácter permanente, terrible, que corresponderá a una transferencia monetaria no condicionada, directa y periódica, que tiene como propósito contribuir a la reducción de la pobreza y a reducir las brechas de ingreso en el país. ¡Qué cosa más absurda! Este es el título 1 de la página 11, artículo 15. El artículo 15, es el artículo 15, habla de que la idea de esta reforma tributaria es contribuir en la reducción de la pobreza. ¿Cómo reducir la pobreza? Quitándole a los que producen y dándole la plata a los que no producen. Eso es lo que crea, es todo lo contrario. Pues entonces, si el gobierno va a dar plata, entonces todo el mundo va a querer ser pobre para que le den. ¿Cómo una persona, en qué mente cabe que una persona, un empresario o una persona natural, va a trabajar, va a matarse por ser próspero, sabiendo de antemano que el gobierno le va a quitar, le va a robar su dinero con la mentalidad de dárselo a gente que no produce? ¿En qué mente cabe eso? Bueno, esa es la estrategia del gobierno y la estrategia de esta administración de Duque, de estos economistas de Duque, en esta propuesta de la reforma tributaria. Crear una renta básica, o sea, mensualmente le van a dar a un grupo de personas que ya están catalogadas, yo les voy a decir aquí, porque este documento dice quiénes son los que van a recibir esta renta básica, que a propósito hay muchos grupos ya que quieren ampliar este concepto, pues es un concepto populista, ¿no? Y lo quieren ampliar para las campañas presidenciales. Hay mucha gente de los que van a correr también para el Congreso y para la presidencia que van a promover una renta básica. Aquí la renta básica pues es para individuos o para grupos específicos que nombra, pero la propuesta que viene es una renta básica para la familia. Una renta básica para la familia, que el gobierno le dé mensualmente un dinero determinado a cada familia. ¡Wow! Suena bonito, pero es lo más sin sentido, lo más ilógico que puede un gobierno crear y pensar. Porque ¿de dónde van a sacar el dinero para darle mensualmente a una familia? ¿Dónde lo van a sacar? Pues colocando más impuestos. O sea, toda propuesta del gobierno para subsidiar y para ayudar a otros significa más taxación, más impuestos. Y eso es lo que crea, lo que yo quiero es hacerle entender a usted hoy, es que esta propuesta del gobierno lo que hace es crear más gente pobre, porque ¿quién no quiere recibir una porción mensual de dinero del gobierno? Y claro, para recibirla, pues hay unas características. Entonces la gente para recibir la miseria, porque es una miseria también que el gobierno da, para recibir esa miseria, la gente tiene que mantenerse en un nivel de entradas financieras, tiene que mantenerse en un nivel educativo aún, tiene que mantenerse en un nivel, lo que se llama aquí en la parte comunista nuestra, un estrato social. Y la gente, por eso es que el estrato social 1, 2 y 3 es el mayor que tenemos nosotros aquí en Colombia. ¿Por qué es mayor ese estrato? Porque hay más gente ahí. Porque para esos estratos es que el gobierno impone impuestos entre paréntesis para darles ayudas a ellos, y para eso pues mira cómo le quita a los otros estratos. Bueno, esta reforma tributaria que viene es mucho más complicada. Entonces, el programa, dice esta reforma, será administrado por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
se le dice el DPS, Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. ¿Qué tal ese nombrecito? Ese es un programa administrativo del gobierno. Y esta oficina es la que va a decir quién es pobre y quién es pobre en extremo. ¿Qué les parece? Ellos son los que van a decir quién es pobre. Entonces, pensando en que todo el mundo quiere ayuda, pues todos van a querer decir, yo soy pobre, yo soy pobre, yo soy pobre, denme a mí. Por esa razón es que les digo que esta propuesta o esta idea lo que hace es llevar al país al hoyo, al caos, porque la gente no va a producir más. Y la gente se va a ir a otros países, los que les gusta producir, se van a ir para otro país a producir riqueza donde ellos tengan garantías que van a disfrutar de lo que producen. Como aquí no hay garantías para disfrutar del fruto del trabajo, pues entonces la gente se va, sobre todo los que desarrollan la economía. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el país? Pues se hace un país más pobre, y no solamente más pobre, dependiente del gobierno. Y si esto continúa, llegaremos al final, como Venezuela, que la gente dependió tanto del gobierno que llegó un momento en que el gobierno ya no tenía ni a quién quitarle para dar, ni a quién quitarle, y menos pues tenía para darle, a quién va a darle. Entonces, por lo tanto, viene la crisis económica, de falta de trabajo, productividad, gente con necesidad, gente pobre por todas partes. En Venezuela solamente existen dos clases de personas: los pobres y los que trabajan con el gobierno. Por eso todo el mundo quiere trabajar con el gobierno. Y ustedes ven aquí en Colombia que los que trabajan, el gobierno cada vez tiene más y más y más gente trabajando con ellos. ¿Por qué? Porque es lo que garantiza una estabilidad económica. Si usted no trabaja con el gobierno, va a tener problemas, porque el gobierno lo que plantea es cómo quitarle a usted el dinero para dárselo supuestamente a los pobres. Entonces, el encargado de definir quién es pobre y quién está en pobreza extrema es el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Aquí el parágrafo 1 de este título 1 de la página 11 dice: el gobierno nacional deberá evaluar el programa. ¿Me habla, Jorgito? Por ahí escuché tu voz, Jorge. ¿Me hablas? No, continúa. Ok. Bueno. Entonces, pues ya vamos a terminar, porque pues, hablar de esto no es como muy divertido. No es como muy halagador. Pero esto es lo que está, por lo menos en estas primeras 11 páginas. Entonces, este parágrafo primero del artículo 15 dice: el gobierno nacional deberá evaluar el programa y, conforme con los resultados obtenidos, podrá incorporar de manera justificada la exigencia de condiciones para el acceso al mismo, con el objeto de generar mejoras en su impacto y además modificaciones que se requieran. Entonces, aquí vienen algunas definiciones de quién es pobre, quién está en pobreza absoluta, pero luego habla el artículo 17, la página 12, de quiénes van a ser los beneficiarios de esta ayuda del gobierno. Y serán beneficiarios del programa Ingreso Solidario los hogares que se encuentren en situación de pobreza o pobreza extrema, de acuerdo con los grupos de clasificación, y que a su vez cumplan con los criterios de focalización establecidos por el gobierno nacional, así como las condiciones de acceso cuando haya lugar a ellas. Para los hogares que cumplan los requisitos establecidos en el inciso anterior y que a su vez sean beneficiados de programas de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas que administra el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el DPS,
Entonces, ¿cuáles son estos programas que van a recibir la plata? El programa de Familias en Acción, eso se conoce ya. El programa de Jóvenes en Acción, que son jóvenes hasta los 28 años, que reciben un dinero mensual. Programa de Protección Social a Adulto Mayor, Colombia Mayor, y o los subsidios para los servicios de energía eléctrica y gas, combustible distribuidos por la red física. El programa de ingreso solidario será complementario. En todo caso, también podrán acceder a este programa los hogares que cumplan los requisitos del inciso anterior y no reciban recursos por concepto de subsidio o de las transferencias monetarias mencionadas previamente. Pues yo quería, hasta aquí voy, ya el tiempo se nos fue, es que sepan los grupos en donde el dinero de esta reforma tributaria o ya el dinero está yendo a qué tipo de gente, ¿no? Entonces, pues, esta reforma tributaria, hasta donde yo la veo ahorita mismo, una reforma que lo que hace es crear más pobreza. Y crea más pobreza colocando más impuestos. Por eso la gente tan molesta, la gente no quiere saber más de esto. Por eso la gente va a haber marchas, hay muchas cosas que está ocurriendo porque la gente no aguanta estos planes tan desastrosos para la sociedad. Bueno, el tiempo se nos ha acabado. Hay una pregunta que se han hecho la reforma tributaria, ¿sí? No, la reforma tributaria no es un hecho todavía. Apenas se pasó al Congreso, al Senado de la República, y apenas va a comenzar a debatirse. Pero son 300 hojas. Si alguien quiere tenerlo, si alguien quiere tener estas 300 hojas, yo se las mando. Escríbame a mi WhatsApp, que es el 338 34 512. 338 34 512. Escríbame, yo le mando las 300 páginas para que las lea, porque nos toca mirar a ver cómo aportar. El próximo jueves viene el representante de la Cámara, el doctor Carlos Eduardo, y él va a estar ahí. Va a estar ahí debatiendo y va a estar haciendo propuestas para esta reforma que la quiten. El jueves podemos preguntarle a él cuáles son sus ideas también que tiene en cuanto a esta reforma tributaria, porque es una lucha en el Congreso. Bueno, aquí se nos acaba el tiempo. Gracias por seguirnos. El próximo jueves tenemos un programa excelente, muy bueno. No se lo pierda. 4 de la tarde, 45 minutos de entrevistar a un congresista de la República, a un representante. Muchas gracias a todos. Que Dios les bendiga. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones.